Dijo que el mundo terminaría en una fecha exacta. La fecha llegó. Nada ocurrió. Y aún así, de ese error nació un movimiento religioso global. A mediados del siglo XIX, miles de personas en Estados Unidos engañados esperaban el regreso visible de Jesucristo tras una serie de cálculos bíblicos populares. La expectativa era pública, documentada y extrema. Cuando la fecha pasó sin ningún acontecimiento, el episodio quedó registrado como la gran decepción. Muchos abandonaron el movimiento, otros perdieron toda confianza religiosa, pero un grupo reducido se negó a aceptar que todo había sido un error. Y aquí es donde la historia empieza a volverse más inquietante. Entre quienes permanecieron estaba Ellen Gould Harmon, una joven criada en un hogar metodista. A los 9 años había sufrido un grave accidente, fue golpeada en la cabeza por una piedra, permaneció inconsciente durante semanas y nunca volvió a la escuela de forma regular. Su educación formal se interrumpió en los primeros años de primaria. Desde entonces, su salud física y emocional fue descrita por quienes la rodeaban como frágil e inestable. Este dato casi nunca se menciona cuando se habla de su papel posterior. Poco tiempo después del fracaso profético, Elena comenzó a afirmar que recibía visiones de origen divino. No eran experiencias privadas, eran relatadas públicamente, escritas y compartidas como mensajes con autoridad espiritual. Y aquí aparece el primer quiebre silencioso. Las visiones no negaban que la profecía hubiera fallado, la reinterpretaron. Según estos mensajes, el error no había sido la fecha, sino la comprensión humana del evento. Algo decisivo sí había ocurrido, pero en un plano invisible. Esta explicación apareció solo después de que nada sucediera. Ese detalle lo cambia todo. A partir de ese momento, sus visiones comenzaron a definir doctrina, no como reflexiones personales, sino como revelaciones consideradas inspiradas por Dios. En un grupo que acababa de sobrevivir a una humillación pública, esa certeza resultó poderosa. Sus escritos empezaron a regular no solo creencias espirituales, sino la vida cotidiana, alimentación, salud, vestimenta, conducta moral, educación y hasta hábitos personales. Todo quedó vinculado a mensajes que afirmaban tener origen sobrenatural. Pero hay un detalle que rara vez se enfrenta directamente. Elena White, como más tarde sería conocida tras su matrimonio, no solo hablaba del pasado o del presente. Escribió de forma reiterada que el fin del mundo era inminente. Aunque evitó nuevas fechas exactas, insistió durante décadas en que el desenlace ocurriría pronto, dentro de la vida de sus oyentes. Generación tras generación creció con esa expectativa. Y aún así, el tiempo siguió avanzando. Mientras tanto, la autoridad de sus escritos aumentó. Sus textos llegaron a superar en volumen a la propia Biblia. Miles de páginas fueron tratadas como una guía decisiva para interpretar las escrituras. En la práctica, muchas disputas doctrinales se resolvían apelando a sus visiones cuando el texto bíblico no era claro. Y aquí surge otro detalle incómodo. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, estudios comparativos comenzaron a señalar similitudes extensas entre sus escritos y libros religiosos anteriores. Ideas, estructuras narrativas y pasajes completos coincidían con obras publicadas antes de sus visiones. Ella fue acusada públicamente en varias ocasiones por plagio de obras de otros autores. Se dice que llegó a copiar libros enteros, religiosos o no. La explicación oficial fue que había utilizado fuentes existentes como apoyo literario, sin que eso afectara la inspiración del mensaje. El debate nunca se cerró para todos. Y cuando estas discusiones comenzaron, el movimiento ya se había expandido más allá de cualquier disputa interna. Escuelas, editoriales, universidades, hospitales y centros médicos se multiplicaron. El énfasis en la salud y el estilo de vida atrajo a personas que nunca habían llegado por razones doctrinales. Programas de educación, nutrición y bienestar funcionaron como puerta de entrada a un sistema de creencias mucho más profundo. Al mismo tiempo, doctrinas centrales quedaron firmemente atadas a la reinterpretación del fracaso original de 1844. Enseñanzas sobre un juicio celestial en curso, iniciado en esa fecha invisible, se convirtieron en el eje de toda la teología del movimiento. Y aquí es donde el panorama se vuelve más tenso. Varias afirmaciones proféticas atribuidas a Elena White sobre acontecimientos históricos concretos no se cumplieron tal como fueron descritas. Algunas fueron reformuladas con el paso del tiempo, otras dejaron de mencionarse. Sin embargo, la autoridad general de sus visiones nunca fue retirada. Elena White murió en 1915. No presenció el fin que había anunciado como cercano, pero sus escritos no se debilitaron con su muerte, se consolidaron. Hoy, el movimiento que surgió de aquella fecha fallida está presente en casi todos los países del mundo y cuenta con millones de seguidores. Sus instituciones educativas y médicas son reconocidas incluso fuera del ámbito religioso. Sus publicaciones siguen circulando, sus advertencias siguen leyéndose como actuales. Y todo comenzó con una profecía que no se cumplió. Algunos creen que fue una corrección divina ante un malentendido humano. Otros lo interpretan como un intento colectivo de dar sentido a una decepción imposible de aceptar. Hay quienes se preguntan si una revelación que nace
nace después de un error puede redefinir ese error o si simplemente lo oculta. Porque cuando se observa el origen completo, con sus reinterpretaciones, sus silencios y sus consecuencias, la pregunta ya no es por qué la profecía falló. La pregunta es por qué, después de fallar hubo gente que le creyó.